¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal para otro pronóstico deportivo. Esta vez Boca y Patronato, que jugarán el día miércoles, primero a las 21:15 en el Estadio Único Madre de Ciudades. Así que se define esta Supercopa entre Boca y Patronato después de todas las idas y vueltas que hubo, después de todas las cosas que no parecieron muy transparentes con el partido en Abu Dhabi. Así que vamos a ver qué ocurre con estos dos equipos. Entiendan, como les digo siempre, que las predicciones no son infalibles y que es mucho más probable fallar a veces que acertar todos los partidos. Pero bueno, también les propongo jugar este juego donde con las cartas tratamos de ver qué es lo que va a ocurrir en un resultado deportivo, donde hay tantas cosas que pueden variar el juego. Así que vamos a empezar con la carta identificatoria para Boca Juniors, carta identificatoria para Patronato. Vamos a ver qué es lo que puede ocurrir en esto. Es una variante bastante compleja este partido. Boca con muchas incógnitas, no jugando bien. Lo vimos en los últimos días. Carta para Boca, carta para Patronato, para Boca, para Patronato, para Boca, para Patronato, para Boca y para Patronato. Tuvimos un Boca que realmente no jugó para nada bien, que tiene muchas inseguridades, pero que termina ganando. Siempre termina en los partidos ganando. Ganó el campeonato pasado también con muchos problemas internos, pero siempre hubo alguien que lo salvó. Langoni parece estar inspirado y bueno, el Patronato va por todo, también a cobrarse la injusticia de alguna manera que hubo con su no participación por un tema de cartelera en que Boca terminó jugando con Racing. Pero bueno, son las cosas que pasan en el fútbol argentino, ya las conocemos todos, así que todos saben que soy hincha de Boca, o muchos de los suscriptores saben que soy hincha de Boca, pero trato de ser lo más objetivo posible en los partidos cuando tengo que tirar predicciones con Boca. Así que Boca viene con la muerte, viene con una idea de cambio bastante de raíz, no muy positiva, pero tratando de cambiar el equipo. Eso se vio en los últimos partidos, donde Ibarra finalmente pareció escuchar a lo que la gente pedía y terminó poniendo a Langoni, terminó poniendo a Merentier y a los jugadores también que queríamos que estuvieran en la cancha. Patronato viene con dudas, o sea, va a tener un partido complicado, ¿no? Porque si Boca sale con cambios y con la carta de la muerte, y Patronato con muchas dudas de cómo jugarle a este Boca, va a ser un partido bastante raro. Puede tener muchos goles o ser un partido aburridísimo. Vamos a ver qué nos toca. Carta para Boca, la estrella. Carta para Patronato, el mundo. Muy buena carta. Carta para Boca, la emperatriz. Carta para Patronato, la fuerza, equiparadísimo. Carta para Boca, el hierofante. Carta para Patronato, el mago. Carta para Boca, la carroza del triunfo. Y carta para Patronato, el sol. Es un empate gigante esto que se ve acá. O sea, no pareciera haber diferencias para ninguno. El partido arranca con Boca con suerte, pero el dominio lo va a tener Patronato. Boca después intenta con la emperatriz poner todos sus títulos por encima de Patronato, pero Patronato de a poco lo va dominando a Boca y tratando de ganarle el terreno de juego. Después Boca intenta llevar adelante su sabiduría, pero Patronato pone en práctica todos sus recursos. Así que muy, muy empatado. Boca cree que va a ganar el partido y va a buscarlo realmente, y en ese momento Patronato también logra el partido. Si tuviéramos que analizar esto, puede ser un partido de goles, como yo anticipaba al principio, porque los dos juegan bien, los dos llegan a áreas de conversión, o puede ser un aburrimiento total, porque las fuerzas, si ven, están como equiparadas en cada uno de los lugares. O sea, cuando a Boca le sale la estrella, a Patronato le sale el mundo. Cuando a Boca le sale la carroza, a Patronato le sale el sol. O sea, pareciera un partido donde o sale 2-2, o 3-3, o 0-0, ¿no? Pero es un empate claro, pero que podría ser con muchos goles también. Así que tenemos un empate, vamos a ver qué es lo que podría pasar en un posible alargue del partido. Carta para Boca, los amantes, el amor a la camiseta, el tema de ser de Boca, ¿no? Lo de Boca es otra cosa.
Tenemos ahí, y carta para Patronato, el emperador. No piensan aflojar un céntimo la gente de Patronato, valiente, yendo al frente y tratando de ganar el partido. Vamos a ver qué pasaría en caso de tener que hacer definición por penales. Carta para Boca, el loco. Carta para Patronato, el diablo. Así que bueno, acá sí tenemos una definición. Boca directamente con el loco termina poniéndole cierto romanticismo al tema, alguna tapada del arquero, algo que está muy bien, y Boca terminaría, si no gana en los 90 minutos, ganando en la tanda de penaltis. Y vieron que no manejé las cartas, a pesar de hincha de Boca y todo. El diablo es una carta negativa, claramente, así que si esto se da tal cual como está acá, es un empate con muchos goles, o un empate 0-0, pero parece más con muchos goles por el movimiento que hay. Y finalmente, en el alargue no se resuelve, se resolvería en los penales a favor del Club Atlético Boca Juniors. Y este es el resultado. Muchas gracias, den like, suscríbanse y que tengan un excelente día.